Ya. ¿Qué traigo prendido el micro? No. Ya. Ok, repaso de las huellas de frenado o de neumáticos. En casi la mayoría de los hechos de tránsito nos vamos a encontrar huellas de rodado, ya sea en la superficie de rodamiento, sobre algún material, llámese terracería, una prenda de vestir, sobre el cuerpo de la víctima. Y los dibujos que vamos a encontrar pues van a ser de un neumático bien impresos, o que por alguna causa vayan mal inflados, o que presenten algún desgaste, como en las imágenes de abajo. La siguiente. ¿Qué es una huella de frenado? Bueno, pues es la que se produce cuando el neumático que se está deslizando sobre una superficie, al ser bloqueados los neumáticos, se produce esta fricción sobre la superficie de rodamiento, pero hasta que se calienta el material de la llanta, se produce el intercambio y se empieza a grabar ese ruido de rodado. Por eso tenemos que considerar más que la distancia de la huella de frenado para calcular la velocidad de un vehículo cuando imprime huella de frenado. Entonces es muy importante checarlo eso. La clasificación de las huellas, bueno, pues pueden ser positivas. ¿Cómo dijimos que eran positivas? ¿Por qué? Porque se imprimen con algún material. Por ejemplo, las huellas que nos toman cuando somos delincuentes, que nos toman la ficha dactilar, son positivas porque se nos pone tinta en las huellas, en los dedos, y es lo que imprimimos con algún material. En el caso de las huellas de frenado en superficies como es el asfalto, el cemento, la tierra, el X, son positivas porque también se imprimen de ese tipo. Las negativas son las que se imprimen sobre alguna superficie blanda o por, ¿cómo se llama? Por la misma, exactamente, humedad, formación de lodos, que nos dejan unas huellas muy bonitas en los lugares. Pero generalmente estas son de rodamiento, estas ya no tienen nada que ver con un frenado. Estas ya nada más son de rodamiento, exactamente. En mi rancho hay muchas. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las huellas de neumáticos, que es lo que les comentaba. Se imprimen porque se calienta el neumático y empieza a desprender el material. A veces son paralelas, a veces son de la misma longitud. Si tuviéramos huellas, por ejemplo, una huella, la encontramos en una carretera así. Acá está la carretera. Hagan de cuenta que esa es la carretera. Y la encontramos así, pero tiene diferente longitud. ¿Cuál tomamos para calcular la huella de frenado? La huella la velocidad. Porque tiene mayor Longitud. ¿Por qué? Sí, está bien, pero nomás hay que pensar un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Como dije,
se produzca esta huella, se tienen que aplicar los frenos a los neumáticos. Posiblemente esto puede ser por fallas en el neumático, en el sistema de frenos, ya sea por falta de líquido de este lado, por falta de balatas o discos, lo que tenga según el sistema de frenos, y por eso se produzca menos. Entonces sí está bien tomar la mayor. Si hacemos un cálculo con esta, ¿qué? Pues con esta puedo agarrar un rango, ¿no? Porque es mejor tener un rango con una huella primero. Porque no voy a decir, como hace la longitud de la rueda de frenado el vehículo circulaba 73.8 kilómetros por hora. Y ahorita voy a decir una blasfemia. Mi Diosito nos podría decir eso. A él no se le interesan esas cosas. Simple y sencillamente, nadie estuvimos ahí para checar. A lo mejor viendo el velocímetro ahí del vehículo vamos a poder determinar que iba a 73.8 kilómetros por hora. Entonces, podremos calcular una, podremos calcular otra y sacar un rango de velocidad mejor, mayor o menor con este, y podemos decir, el vehículo circulaba entre 68 y 75 kilómetros por hora, ¿no? Y eso ya nos hace ver más profesionales por la situación de que precisamente no es una situación exacta. ¿Por qué? Porque además de esto, tenemos la distancia que recorrió en el tiempo de reacción. Y eso también cuenta. Y va a ser para, ahorita más adelante lo vemos, va a ser para poder determinar la velocidad en que circulaba ese vehículo. Las huellas de neumáticos son uno de los indicios que vamos a encontrar en el lugar. ¿Qué otro tipo de indicios? Huellas de aceleración. ¿Cuáles son estas huellas de aceleración? Las de los arrancones, esas que dejan los motociclistas también ahí. Yo creo que ustedes han dejado muchas así en algún lugar, ¿no? En las canchas de ahí de su pueblo. ¿En serio? Si se siente re bonito, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Qué hubo? Entonces, esas son las que se dejan ahí en los arrancones, las huellas de aceleración. Huellas de arrastre metálico. En algunos de los percances automovilísticos se desprenden los neumáticos, o se ponchan y se desprende el neumático y se queda el rin solo, y entonces se producen, o se cae el vehículo y empieza a producir ciertos marcas sobre la superficie de rodamiento, y nos dejan ese tipo de marcas que son las huellas de arrastre metálico. Pueden ser rines, pueden ser suspensión, puede ser ¿cómo se llama? El piso del vehículo, el chasis, no sé, en fin, algunas partes. Huella de arrastre de llanta. ¿En qué momento se produce esa huella de arrastre? El neumático va rodando bien, como debe ser, pero de repente llega otro vehículo y pues hace un deslizamiento lateral. Y eso es lo que se ve aquí, en ese ángulo. Y se ve uno, lo choca y se ve el cambio de dirección, exactamente. Intempestivo, porque pues hasta se ve ahí el ángulo. Pues esos son los huellas de arrastre de llanta. No siempre, porque a veces no se produce porque no hay, ¿cómo se llama? No hay suficiente velocidad. A veces en un crucero de la ciudad llega uno y ¡pum! Por lo más, pero como no hubo la suficiente fricción
para producir el calentamiento y dejar ese arrastre de llanta, no se nota. Entonces, aquí tenemos algunas de los tipos de huellas que nos podemos encontrar. Una huella típica o singular, una asimétrica, una de doble neumático, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los camionetas de doble rodado, algunos trailers, algunos camiones dejan este tipo de huellas. Arrastres de llanta, de una sola llanta de aceleración, de dos llantas. En las de aceleración, ¿cómo las vamos a distinguir de las de frenado? En las de frenado vamos a encontrar menos material, suponiendo que esto fuera así, la dirección del movimiento del vehículo. Aquí vamos a encontrar, perdón, ¿De menos a más? menos material, y acá vamos a encontrar más. Este es en las de frenado. Y en las de aceleración vamos a encontrar más material aquí y menos material acá. ¿Por qué? Porque aquí es donde se produce todo el calentamiento y aquí empiezan a dejar de haber fricción ya cuando arranca, cuando se toma su camino. A menos que sea el de la moto que anda dando ahí queriendo presumirle ahí a la novia. No, ¿No? No, tú no ocupaste de la moto para conquistarme. yo iba a ver caminando, ya después una bici, y ya después cuando tuve la moto me... Suele suceder. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Dónde? ¿A usted le pasa lo No, mismo? a mí. Aquí. Huellas de rodadura o trayectoria. Eso ya nada más nos dicen, en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando sale el vehículo del camino y podemos ver que va rodando sobre alguna superficie, pasto, pues, salen de la carretera, pasto, tierra, arena suelta, grava suelta, lo que sea, y a veces nos dejan por ahí la rodadura, o todavía a veces está quedando bloqueadas los neumáticos, pero todavía podemos ver esa rodadura. Y estas pues las vemos con las impresiones así, material blando. Huella de velocidad crítica, estas las podemos identificar como derrapes también. Cuando tenemos, por ejemplo, algunos vehículos que por exceso de carga, algunos muy veloces que decían, están hechos las curvas como si nada, y resulta que la carretera no está en condiciones y el vehículo tampoco era. Pues ahí se ve la huella de velocidad crítica. Aquí podemos encontrar inclusive los dibujos, no necesariamente como en una, como en la misma dirección o como son los dibujos del neumático, como vimos en la primera diapositiva, el dibujo así, ¿no? Lo podemos ver inclusive en, no me traje ninguna, sí debe haber, transversal, podría, por ejemplo, podría ser una de estas, que esta no es curva, no necesariamente, no, pero la huella del neumático no se ve en esa condición, sino en varias, ¿no? en varias posiciones. El dibujo se empieza hasta como a inclinar exactamente. En esta sí vemos el mismo dibujo de la huella. O
vacilación hasta del conductor ahí. Pues podemos, las huellas de derrape, pues es de superficies planas, rectas, ahí podemos ver cuando ya el conductor perdió el control, ya sea por choque, por alguna situación, salida de camino, punchadura de llanta, empieza a perder el control, empieza a derrapar y se vuelca o se sale del camino. No me acuerdo cuál fue la otra